Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y seguimos recorriendo estas páginas del Tratado de la Verdadera Devoción. Y dice San Luis María Griñón de Montfort: no es una cosa extraña e inaventable ver la ignorancia y las tinieblas de todos los hombres de este mundo respecto a vuestra Santísima Madre. Una pregunta que es, podríamos decir, muy actual. No hablo ahora tanto de los idólatras y paganos, que como no os conocen, a vos, Jesucristo, Maestro mío, no se cuidan de conocerla tampoco a ella. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, que como viven separados de vos y de vuestra Santa Iglesia, no se preocupan de ser devotos de vuestra Madre. Hablo de los cristianos católicos, que haciendo profesión de enseñar a otros la verdad, no os conocen a vos ni a vuestra Santísima Madre, sino de una manera especulativa, seca, estéril e indiferente. Esto es, podríamos decir, es escandaloso. Pero no es escandaloso que el santo lo diga, porque el santo está diciendo lo que vivía en aquellos tiempos y lo que hoy podemos decir también. Lo escandaloso es que nosotros, que tú y yo, nos llamemos cristianos. Pero no nos desanimemos. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de las ondas de la amplitud modulada. 590 en la ciudad de Arequipa, los 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco. También para los amigos que nos siguen a través del canal 27 UHF, tanto en la ciudad imperial como en la ciudad blanca. Además, aquellos que nos siguen a través del internet en nuestros canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú. También para los amigos que nos contactan a través del portal de Gloria TV o a través de nuestro Facebook. En el Facebook tenemos NSTV y NSE Radio. Y en alguno de los rincones seguramente José ha puesto ya nuestro hashtag, que es NSE junto a ti. Pues la alegría de poder compartir con ustedes un ratito más. Agradecemos a José Antonio Tinta que esté en la parte técnica y que haga posible que nos contactemos una vez más. Y en este espacio de trabajo hoy estaremos acompañándole la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida a estos viernes de piedras de escándalo, viernes escandalosos, podríamos llamarlo. Buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa. Pues así es, vamos a seguir recorriendo algunas páginas de este bello libro. Sí. Esperen que no me acuerdo del autor, a ver si usted me lo... José Miguel Cejas. José Miguel Cejas, que hemos tomado el libro para comentarlo, no es que vayamos, bueno, en algunos momentos lo leemos casi textualmente, pero es muy curioso ese enfoque que da de la vida de los santos, un enfoque que muchas veces es desconocido. A veces creemos que los santos son seres de escayola o seres extraterrestres, sí, así y es. nada más lejos que eso, Sí. ¿no? Los ponemos en una actitud de estampa y realmente no, ellos fueron seres humanos como nosotros, personas con sus defectos, sus virtudes, y que Dios en el camino que les trazó, pues le puso situaciones que en el libro pues se ven muy, muy interesantes y cómo ellos reaccionaron, de ahí la santidad. Así es, situaciones que en muchos casos podríamos decir suenan tan escandalosas como las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, pero que son situaciones que va permitiendo el Señor para configurar una obra nueva que nace a través de ese santo o la vida de santidad de ese propio hombre, que no nos olvidemos, santo no se nace, se hace.
Vamos ahora justamente a ver el santo de este día, que seguramente en su vida no ha tenido tampoco excepción a estos momentos difíciles, pero que por sortearlos con la virtud, con una vida de virtud, llegó a una santidad que permitió a la Iglesia declararlo así. Pues vamos al santo del día y enseguida nos metemos de lleno con nuestro tema de hoy. No se vayan, seguimos junto a ti. Estimados amigos, un cordial saludo. Hoy es 13 de julio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Enrique. Este es el único emperador declarado santo por la Iglesia Católica. Tuvo la gran suerte de pertenecer a una familia sumamente religiosa. Su hermano Bruno fue obispo, su hermana Brígida fue monja, la otra hermana Gisela fue la esposa de un santo, San Esteban, rey de Hungría, y la mamá de Enrique lo confió desde muy jovencito bajo la dirección de otro fervoroso personaje, San Wulfang, obispo de Ratisbona, el cual lo educó de la mejor manera que fue posible. Al poco tiempo de haberse muerto su gran maestro, San Wulfang vio a Enrique que se le aparecía en sueños y escribía en una pared una frase: después de 6. Él se imaginó que le avisaban que dentro de 6 días iba a morir y se dedicó con todo su fervor a prepararse para bien morir. Pero pasaron los 6 días y no se murió. Entonces creyó que eran 6 meses los que le faltaban de vida y dedicó ese tiempo a lecturas espirituales, oraciones, limosnas a los pobres, obras buenas a favor de los más necesitados y cumplimiento exacto de su deber de cada día. Pero a los 6 meses tampoco se murió. Se imaginó entonces que el plazo que le habían anunciado eran 6 años y durante este tiempo se dedicó con fervor a sus prácticas de piedad, obras de caridad e instruirse lo mejor posible en sus oficios, y a los 6 años lo que le llegó no fue la muerte sino el nombramiento de emperador. Y este aviso le sirvió muchísimo para prepararse sumamente bien para ejercer tan alto cargo. Enrique cumplió lo que su nombre significa en alemán, jefe poderoso, pues empezó siendo simplemente rey de un departamento del sur de Alemania, Baviera, y allí ejerció su autoridad con agrado de todos, llegando a ser enormemente estimado por su pueblo. Pero de pronto se murió el emperador Otón III, su primo, sin dejar herederos, y entonces los príncipes electores juzgaron que ningún otro estaba mejor preparado para gobernar Alemania y a las naciones vecinas que el buen Enrique, tan apreciado por sus súbditos. Y llegó así a aquel altísimo cargo. Sucedió entonces que en Roma un anticristo se atrevió a quitarle el puesto al Papa Benedicto VIII. Este pidió auxilio a Enrique, el cual con un fortísimo ejército invadió a Italia, derrotó a los enemigos del pontífice y le restituyó su alto cargo. En premio por todo esto, el Papa Benedicto lo coronó solemnemente en Roma como emperador de Alemania, Italia y Polonia. Para conceder como esposa a su hermana Gisela, al rey Esteban de Hungría le puso como condición a dicho mandatario que propagara el catolicismo por todo su reino, lo cual cumplió Esteban de manera admirable. Por todas partes levantaba templos, construía conventos para religiosos y apoyaba a cuantos se dedicaban a evangelizar. A los templos les regalaba cálices, ornamentos y demás objetos para que el culto resultara muy solemne y dejaba donaciones para que celebraran misas por sus intenciones. En su viaje a Italia se sintió sumamente enfermo y se fue en peregrinación a Monte Cassino, y allá, rezando con toda fe a San Benito, consiguió su curación. Decía siempre que lo que más deseaba para su nación después de la fe era la paz. Finalmente muere un 13 de julio del año 1024 y poco antes de morir cuenta a sus familiares que con su esposa Santa Cunegunda había hecho voto de virginidad y que habían vivido siempre como 2 hermanos. San Enrique, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. La incomprensión de algunos eclesiásticos. Ese es el título de podríamos decir, este cuarto capítulo de este bellísimo libro que les aconsejo. Es un libro que tal vez esté agotado en la mayor parte de las librerías.
pero que si lo consigues merece la pena. Piedra de escándalo. Y entre ellos, el subtítulo que vamos a leer ahora es: si sabiendo lo que ahora sé. Esas son palabras de San Juan Bosco. San Juan Bosco, fundador de la Sociedad Salesiana, se encontró, como tantos otros fundadores, con la urgente necesidad de encontrar colaboradores fijos para su labor apostólica. Estaba comenzando. Y concentró entonces sus energías en la formación de los jóvenes que frecuentaban su instituto en días festivos o que estaban allí acogidos como alumnos internos. Recordemos que tenía el oratorio de los domingos, el oratorio festivo, pero ya había comenzado a acoger a algunos jóvenes como internos y los iba formando en los talleres, en una profesión. Formó el primer núcleo de salesianos en privado en el 26 de enero de 1854, pero solo el 9 de diciembre de 1859 anunció públicamente su deseo de constituir una congregación religiosa, fortalecido por el consejo recibido en audiencia privada por el entonces Papa Pío IX, que Beato, creo ya, Beato Pío IX. Puede decirse. En abril de 1858. Un año más tarde ya contaba con 17 personas de la Sociedad de San Francisco de Sales. El propio santo se encargó de la formación de los primeros salesianos y alcanzó así, como señala Stella, que es un autor que se cita aquí, una singular cohesión entre los miembros de su familia, es decir, un solo corazón, una sola. La cosa hasta aquí va bien. Va bien. Y fíjese que esto es algo que le ha sucedido a muchos que comienzan con algo nuevo y que de repente se dan cuenta y dicen, o sea, yo esto solo no lo puedo llevar, claro, necesito ayuda. Esto, si queremos que continúe en el tiempo, porque el amor es así, es universal, no, claro, o sea, no pienso yo en la necesidad de hoy, sino que pienso en la necesidad de mis hermanos. Así es. Siempre se busca una continuidad, exacto, sí, continuar. Y no es una ambición humana, o sea, no, esto está claro. El mismo Papa le dijo, esto es según Dios, adelante, ¿no? Ciertamente. Cuando se estudian incluso las órdenes de varones, sobre todo, desde las más antiguas, generalmente el que es fundador, pues dentro de su espiritualidad, la que le inspira el Señor, pues tiende a formar grupo. De ahí tenemos San Ignacio de Loyola, la Orden de Predicadores, San Francisco, todas estas órdenes mayores, digámoslo de alguna forma, por decir más antiguas, pues se ha hecho así. Incluso Don Bosco se da cuenta de que en la formación de sus talleres y sus colegios hay chicos con vocación. Y entonces al principio, pues él dice, para yo poder llevar este espíritu de los salesianos, que luego vemos por qué se llaman salesianos, porque la sociedad era de San Francisco de Sales, en el método de la dulzura, de la prevención y no de la represión. Entonces él pues dice, tengo que formarlos según esta espiritualidad que Dios me ha dado. Y por esa razón, pues se aconseja con el Santo Padre, el Santo Padre le anima, sigue adelante, y ahí es cuando empezamos con esta primera parte, ¿no? Vamos a la parte, bueno, vamos a seguir. Dice, Don Bosco educaba con optimismo, radicado en la certeza de que Dios providente guiaba tanto la suerte de la Iglesia en los tiempos que aparecían sumamente borrascosos, siempre ha habido tiempos difíciles, pero Dios siempre suscita santos, como también a él mismo y a su obra. Con resolución vivió e hizo vivir la fe cristiana. Educaba también a sus colaboradores en un espíritu de libertad que no dejaba de extrañar a algunos, como cuenta Gustavo Martínez Subiría, bajo el seudónimo de Hugo Watts, en su popular biografía sobre el santo. ¿Cómo les enseña a enseñar?, le preguntaban. Y él,
con su frescura habitual, está citando este libro, respondía: los echo al agua y así aprenden a nadar. Claro, esto, sobre todo en aquellos tiempos, tengámoslo en cuenta, era algo muy fuerte y revolucionario, eso, revolucionario, ¿no? Bueno, los santos en cierta forma, yo lo he dicho varias veces, pero han sido revolucionarios, pero no revolucionarios de armas tomar, en cuanto revolucionarios agresivos, sino revolucionarios de armas espirituales tomar. Exactamente. Nuevas espiritualidades, nuevas formas que suscita el mismo Espíritu Santo y que les permite tomar una forma nueva en la vida de la iglesia de siempre, ¿no? Ah, sí, porque Don Bosco fomentaba, y eso se ve a lo largo de la lectura y de la historia, incluso de este libro de Hugo Wast, explica que él era promotor de la confesión frecuente, de la comunión frecuente, del rezo del rosario, de la música sacra. Esos eran sus métodos de enseñanza, tanto en el oratorio festivo como en su internado. Entonces, esas son las armas a tomar espirituales que usaba este santo. Y entonces, claro, eso en aquella época la piedad era algo como reservado, no era algo que se tuviera que manifestar, ¿no? De suyo, los sacerdotes en aquella época muy poco saludaban y trataban así con los chicos o los niños, los jóvenes, no, era toda una distancia que era lo propio de la mentalidad tanto de la época, estamos hablando de 1800, y que poco a poco ya a raíz de que Don Bosco se hizo el amigo de los jóvenes, pues ya empezó a tomar como más auge entre el pueblo más sencillo, todos los medios religiosos, toda la piedad religiosa. Sí, tengamos en cuenta que también ha habido, por ejemplo, un San Felipe Neri que tenía también Don Orione, un espíritu normal, similar. Entonces, claro, todo esto iba un poco como sacando chispas a aquellos que querían conservar un espíritu que tenía sus bondades, pero a la vez, dada la situación que se estaba viviendo, necesitaba no de un cambio, sino de una renovación. Es decir, el mismo Jesús, cuando llegó, digamos, a este mundo, escandalizaba con su trato con pecadores, con prostitutas, publicanos, y decían: este es amigo de borrachos, publicanos y prostitutas. Y uno dice: pero Señor, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Cómo no te conservaste en esa escuela, digamos? No, porque era lo que necesitaba en ese momento, y sin dejar de cumplir todo, porque cumplió absolutamente todo, desde pequeño haciendo su presentación en el templo y la purificación de su madre, que no necesitaban hacer, siguiendo después con el pago del impuesto al templo, y cosas hasta minúsculas, pero él también fue, podríamos decir, un revolucionario en ese sentido de conducta, ¿no? Entendámoslo bien. Sí. No un revolucionario de los bajos revolucionarios que tenemos en estos tiempos. Al arzobispo de Turín, Monseñor Riccardi, no le gustaba mucho, no le convencía este sistema, porque pensaba que esos futuros sacerdotes, volcados en sus tareas pedagógicas, acabarían descuidando sus estudios de teología. Determinó, por tanto, que todos los colaboradores de Don Bosco que siguieran la carrera eclesiástica estudiaran en el seminario de la arquidiócesis, y que los que eran ya sacerdotes fueran a perfeccionarse en el convictorio. La decisión del arzobispo significaba en aquellos momentos, en la práctica, un golpe de muerte a la obra salesiana, que se encontraba en un momento decisivo de crecimiento, ya que Don Bosco necesitaba urgentemente de esos brazos para educar a miles de niños que se acercaban como alumnos a sus instituciones. Aquella labor apostólica, sin un sacerdote que la atendiera debidamente, no podría cuajar, evidentemente. Fue a ver al arzobispo y le suplicó que cambiara su actitud. Riccardi se negó. Y la situación se complicó aún más. Otros obispos le reclamaron a Don Bosco, los eclesiásticos que colaboraban con él
y le ordenaron que regresaran a sus respectivas diócesis. Este niño vino de mi diócesis, ahora yo quiero que esté conmigo. Así que la labor de Don Bosco fue realmente en su época muy provechosa, porque como eran la mayoría huérfanos, quedaban sin padres, pues tenían que trasladarse pues a otra diócesis, a otra ciudad, a otro pueblo, y allí ganarse la vida, porque eso era lo que era la situación de aquella época en Italia y sobre todo en Turín. Entonces Don Bosco dijo, no, los acojo para que no pierdan esa inocencia que tenían de niños, porque muchos eran obreros, albañiles, carpinteros, etcétera. Los perfecciono, con los talleres se ganan la vida, pero honestamente. Claro, venían de otros sitios y al ver que ya estaban mejor y que ya tenían como cierta vocación, y que Don Bosco los tenía, ya empezaban a reclamarlos. Pero lo curioso era que antes no se preocuparon de ellos cuando andaban huérfanos. Eso es lo que a Don Bosco le hería, ¿no? Fíjese que dice Don Bosco, en mis escuelas se despiertan muchas vocaciones sacerdotales, pero lo curioso es que la gran mayoría se dispersan por todas las diócesis del Piamonte, es decir, no se quedan conmigo. Y esas vocaciones no se hubiesen despertado si no hubieran pasado por mis escuelas. No lo dice Don Bosco, pero está claro que el contenido va por ese lado. Sí. Solo unos cuantos se quedan conmigo. Déjamelo pues, a cambio de los que yo os estoy dando. Y es algo lógico, porque si yo tengo más colaboradores, voy a poder despertar más vocaciones. Despierto más vocaciones, las diócesis y las arquidiócesis que me rodean se van a beneficiar más. Entonces, ¿qué problema hay? Iba a decir, ¿no? Ninguno. Pero los hombres somos hombres, y en todo sitio, y no dejamos de serlo. El obispo no escatimaba sus elogios por la obra de Don Bosco, pero se mostraba intransigente en este punto, y no aceptaba que esos sacerdotes se preparasen fuera de los muros del seminario arquidiocesano. Don Bosco quería que se formasen a su lado para infundirles ese espíritu que, según él veía, eran los planes de Dios. Pero el obispo pensaba que aquella enseñanza sería notoriamente más pobre que la que podía recibir en las aulas del seminario. Pues, evidentemente, hacía siglos que ese seminario estaba funcionando. Además, ¿y si en el futuro alguno dejaba de ser salesiano? Se preguntaba el obispo. Argumentaba esto y se vería dispuesto a acoger en su diócesis el obispo a unos sacerdotes poco doctos sin haberlos podido formar convenientemente. Un obispo amigo de Monseñor, de Don Bosco, Monseñor Gastaldi, intercedió para que pudiesen ordenarse 3 sacerdotes, pero el obispo de Turín siguió inflexible y no cambió de actitud, ni siquiera cuando 13 novicios salesianos se presentaron a sus exámenes de teología en el seminario y obtuvieron las máximas calificaciones. Esto es algo que no solamente sucede en la época de Don Bosco, también puede suceder en nuestros días, ¿no? Es totalmente, porque ahí es ver un poco cómo Dios no quita la libertad del hombre, ¿no? Porque incluso el Monseñor Riccardi, bien, si yo dudo de que la ortodoxia en las clases de teología, filosofía, etcétera, de los eclesiásticos, yo dudo que sea buena. Que sea de calidad, pues venga, que lo examinen mis profesores. Exactamente. La cuestión es que lo examinan mis profesores, sacan excelencia, claro. Laudum quam. Summa cum laude. Eso, summa cum laude, eso que no me acordaba cómo era. Y resulta que nada de nada. O sea, inflexible. Tienen que venir aquí. Exacto, entonces él como es también, o sea, un poco concediendo, como por decir, la debilidad del Monseñor Riccardi, es como decir, bueno, estos si son buenos, pues que hayan salido de mi seminario, de mi arquidiócesis, y que no sea a través de un simple clérigo como era Don Bosco, que no tenía título ninguno, y no sé si tenía licenciatura o doctorado en nada, o sea, es un poco como nuestra debilidad humana, ¿no? Y que Dios condesciende un poco y no nos quita la libertad y permite
para probar también a los santos dónde está su gracia y cuál es la bondad y la virtud de ese santo, en este caso Don Bosco. Él aceptó, tuvo que ceder y tuvo que enviar a esos novicios al seminario. ¿Ya? Pero una cosa era evidente, de 10 de teología que fueron al seminario y que han frecuentado los cursos, no ha quedado uno solo en la sociedad salesiana. Y entonces, claro, esta realidad ponía en riesgo, y en un riesgo grave, una obra que Don Bosco sabía que no era obra suya. Claro. Y esto es algo que muchos santos, a mí me viene a la mente, por ejemplo, un tema que tocamos en el programa pasado, de Santa Teresa de Jesús. O sea, está fundando una obra, o mejor, reformando una obra que sabe que no es de ella, sino que es una inspiración de Dios, y no duda en defenderla, incluso frente al comisario que le puedan nombrar, no duda en decirle al padre Gracián, mire, usted vaya dando vuelta, en aquella época que no había celular ni internet, claro, y no tenían cómo poder hacerle llegar la comunicación de una manera inmediata, que vaya dando vueltas y que vaya un poco como defendiendo claro, ese espíritu, porque claro, si lo agarraban y le decían todas las cosas, ahí quedaba, ¿no? Ya no podía seguir su labor. Y uno queda asombrado ante esta actitud, pero es que el santo no defiende lo suyo. Claro. El santo defiende lo que sabe que no es suyo y lo defiende como cosa de Dios. Claro, es que es obra de Dios, de suyo. Y el santo no cede ante adversidades, obedece, se atiene, como San Juan Bosco, pues se atuvo a este mandato de su arzobispo, pero no cedió en cuanto a esa necesidad que él veía de tener su congregación religiosa. Y a lo largo pues de esta historia pues vamos a ir viendo cómo él... Así es. Fíjense que el santo no tuvo otra solución que apelar a Roma. Tenía en su poder numerosas cartas laudatorias, escritas por cardenales, arzobispos y obispos, y las envía. Pero la cosa es que a Roma también llegan opiniones contrarias acerca de su institución. Y por si fuera poco, Monseñor Sbegliati, secretario de la Congregación de Obispos Irregulares, que estudiaba el asunto, era un decidido adversario de Don Bosco. ¿Qué cosa? Que en la iglesia haya estas situaciones. Pero es que la iglesia está formada de hombres. O sea, uno no tiene ni que asustarse ni que admirarse de que dentro de la iglesia yo diga, mira, no me parece que está obrando bien. Y se puede hacer incluso de buena voluntad. A veces incluso no, como lo hemos visto también el viernes pasado. Pero hay situaciones que de buena voluntad dice, mira, a mí me parece que no está caminando por buen camino y yo voy a hacer todo lo posible para que deje de caminar, porque si sigue caminando se va a salir con la suya, ¿no? Puede traer problemas. Lo mismo le pasaba en una anécdota muy simpática a San Luis María Griñón de Montfort con el padre Le Chassier, que era, entre comillas, amigo suyo, era el rector del seminario de donde él estaba, de allí en Francia, ¿no? Y ese padre Le Chassier decía, es muy bueno, es muy humilde, es muy manso. Monsieur Griñón es fenomenal, pero yo no puedo creer que sea santo. Y al final, pero bueno, no ves que tú dices que está bien, pero él no, le tenía como cierta aversión y cierta, como decir, no puede ir por buen camino. Y ya cuando lo declaran santo, Le Chassier le dice, ven, yo no sé nada de santos, pero porque no le terminaba de entrar de que Monsieur Griñón fuera una persona eso es. Y fíjense que este eclesiástico consideraba que aquel proyecto albergaba demasiadas novedades, opinaba que había excesiva democracia en los colegios, estudios deficientes, y pidió un informe al secretario Monseñor Torlone, encargado oficioso de la Santa Sede ante el gobierno italiano, que residía en Turín, y le confirmó en su opinión. Aquel informe fue
un golpe mortal. El 2 de octubre de 1868 le comunicaron a don Bosco que ni le aprobaban sus reglas ni le concedían las facultades que él solicitaba. El santo aceptó aquella decisión humildemente y se encontró de la noche a la mañana con miles de niños a su cargo y en un callejón sin salida. Si sabiendo lo que ahora sé, dice el santo, y aquí viene el subtítulo, comentaba años más tarde, tuviese que recomenzar el trabajo de fundar la sociedad, no sé si tendría el valor para ello. Los santos también son humanos. Totalmente, porque es que es curioso, porque después que ya tiene medio formada la obra, que ya lleva tiempo y que ya no tiene ni un ayudante y ve que todo es animadversión hacia él, como desconfianza, como decir, no, esto no va a funcionar, pues internamente pues uno dudaría, Señor, ¿realmente quieres esto? ¿Realmente me pones en esta situación? Es un poco lo que sucede. Pero el santo no cede, pero no cede, vuelvo a repetir, no porque sea tosudo, no, sino que no cede porque ve que Dios quiere algo y tiene que ayudar a que eso se realice. No era su obra, no era su obra. Y en 1869 viaja a Roma para tantear el terreno. Era demasiado cierto, escribe en sus memorias, que muy pocos prelados me secundarían. Todos estaban fríos, desconfiados del éxito, y las personas más influyentes me eran hostiles. Habían llegado a Roma cartas muy contrarias de esta pía sociedad. Vi que era necesario un verdadero milagro para cambiar los corazones. Cada palabra de nuestras pobres reglas suscitaba una dificultad insuperable. Pero yo confiaba en la Virgen y en las oraciones que se hacían en el oratorio. Hizo falta efectivamente la intercesión de la Virgen, que produjeran varios sucesos milagrosos. La curación repentina de un niño gravemente enfermo, sobrino del cardenal, y la remisión espontánea de varias enfermedades de algunos eclesiásticos muy influyentes, para que el 19 de febrero de 1869 el Papa se decidiese a aprobar la Pía Sociedad Salesiana y con ella la facultad de conceder las dimisorias. Esto parece, podríamos decir, un cuento de aquellas épocas, ¿no? Sí, pero es que ahí es donde se prueba la fe y la confianza. El santo no cedió, como bien dice usted, ante las dificultades, y porque veía que eso Dios lo quería. Y él dijo, bueno, si es obra de Dios, Dios me lo resolverá, yo tengo confianza, y como era un amante grande de la Virgen, María Auxiliadora, pues hacía rezar en el oratorio por todas esas dificultades, sus niños rezaban ante el altar de la Virgen y él también se confiaba. Y ahí donde lo pone, en el libro de la historia, que son varios tomos de las biografías de Don Bosco, él lo pone, se enferma gravemente el sobrino de uno de los cardenales y el santo, a través, por intercesión de la Virgen, en una novena que hicieron muy, muy bien hecha, pues se cura el sobrino. Y ya el cardenal dice, hombre, aquí ya no, la cosa no debe ser tan mala como dicen, si este hombre tiene esta fe en la Virgen y se producen estos milagros, ¿no? Y lo mismo en algunos de los eclesiásticos que estaban en contra suya. Es muy bonito ver toda la historia, la reseña de todas esas curaciones y cómo cambia la opinión total de los que le rodean con relación a esta obra, hasta que el Papa se la aprueba, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa. Todavía sigue la historia, incluso no sé si la vamos a poder terminar hoy, porque viene ahora un momento decisivo. Voy a dar podríamos decir, el paso. 1870 fallece Monseñor Riccardi. Ya, toda la cosa está solucionada. Don Bosco acudió al Papa para decirle que aquel buen amigo suyo, Monseñor Gastaldi, sería una persona idónea para ocupar el puesto. Don Bosco y Gastaldi se conocían desde hacía 20 años
y gozaban de una gran amistad, hasta tal punto que Gastaldi había pedido a su propia madre que reemplazara a mamá Margarita tras la muerte de ella. Mamá Margarita era la madre de San Juan Bosco. ¿Qué sucederá? ¿Aceptará el Papa esta sugerencia? ¿Tendremos ya la solución del problema? No se vayan, seguimos junto a ti. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Muy bien, ¿y qué pasó? Don Bosco sugiere a Gastaldi, su amigo, su íntimo amigo, tanto que la mamá de Gastaldi estaba trabajando con San Juan Bosco. El Papa le dijo, ¿vos lo queréis? Sea. Tremendo. Y fíjense la meditación de San Juan Bosco después de años, cuando también con Gastaldi tuvo que gastar mucho sudor y lágrimas. No, yo no confié bastante en la providencia cuando quise poner medios humanos para facilitar mi obra, dice el santo.
Y escribió en otra ocasión: si debo decir lo que pienso, creo que el demonio previó el bien que Monseñor Gastaldi habría podido hacer a nuestra congregación. Sembró cizaña secreta y consiguió que cundiera. Perturbación inmensa, chismes y comentarios, y disminución de sacerdotes, disgustos graves al mismo Monseñor que por 30 años fue mi mejor confidente. Una vez nombrado nuevo arzobispo, comenzó a tomar en su diócesis determinaciones de una gravedad, de una gran severidad. Una de ellas afectó especialmente a don Bosco. Fue la suspensión ad divinis de su viejo profesor don Caloso. Tremenda realidad. Un anciano sacerdote que cuando se vio en aquella situación acudió a don Bosco, que lo alojó en un colegio que tenía en Alacio. La actitud comprensiva de don Bosco hacia don Caloso comenzó a envenenar las relaciones entre el arzobispo y el fundador. Y además, poco tiempo después de acceder al episcopado, Gastaldi se encontró sumergido de repente, como apunta otro biógrafo, en un entorno que propiciaba una atmósfera hostil a don Bosco. ¿Temía a través el arzobispo, se pregunta don Rúa, el beato, primer sucesor de don Bosco, hoy también en los altares, que se creyese que habiendo sido promovido a la diócesis de Turín por obra de don Bosco, se dejase guiar por él? Hubo quien lo supuso. Temía quizás que don Bosco atrajese a su naciente congregación jóvenes estudiantes de la carrera eclesiástica con perjuicio de los seminarios diocesanos. Pues aquí empieza otra vez, podríamos decir, la odisea para San Juan Bosco. Otra vez el Calvario. Y ahora con un amigo íntimo que deja de serlo de la noche a la mañana. Exactamente, es lo más doloroso porque, como apunta el santo, cuando Monseñor Gastaldi llega a la sede episcopal de Turín, pues se encuentra con un ambiente hostil hacia don Bosco. Pero lo curioso es que pudo más ese ambiente hostil y todos los chismes y todas las contradicciones al santo que los 20 años o casi 30, como apunta don Bosco, de confidencia. O sea, Monseñor Gastaldi sabía lo que hacía don Bosco y cuáles eran sus intenciones. ¿Cómo es que de la noche a la mañana cambia así? Entonces el autor se hace toda una serie de preguntas que justamente envenenaron a Monseñor Gastaldi. En vez de hacer ver que, caramba, don Bosco en esto quiere el bien para mí, pues se pensó, lo que quiere es que yo esté en el obispado, sea el obispo, para que él me maneje a mí. Entonces, claro, es una vuelta total de 180 grados a una cosa que no tenía el mayor trascendencia, sino el bien de una obra y el bien de cara a todas las diócesis de Italia, ¿no? Y fíjense esa, podríamos decir, esa meditación del santo. El santo llega a decir, como el demonio preveía lo que Gastaldi podía hacer ahora que era arzobispo en favor de esa obra, que era una obra naciente, pero a la vez, podríamos decir, brillante. Exacto. Para aquella época, porque no nos olvidemos que la sociedad salesiana ha hecho un bien enorme. No es que uno lo siga haciendo, pero me refiero a ese momento puntual que se vivía en el mundo y en la iglesia. Y los salesianos surgen como un arma de Dios para poner bases en lugares en donde se podría haber perdido absolutamente la fe. Totalmente, sí. Y claro, el demonio prevé eso y actúa a través de sus secuaces, directos o indirectos. Porque aquellos que se dejan llevar por la envidia, por el chismorreo, eso que tanto ataca a nuestro Papa Francisco hoy, ese pecado de la lengua que tanto daño hace, se transforman en secuaces del demonio y consiguen que Gastaldi
diga, ah, sí, o sea, yo estoy aquí por Don Bosco, pues ya verán que yo no estoy dominado por Don Bosco, porque incluso hasta se lo dirían, de alguna forma decir, Monseñor, usted sabe que se dice que Don Bosco fue el que pidió que usted esté aquí, y que lo ha pedido para su... O sea, un poquitito como poniendo el dedo en la llaga, pero sin hacer notar la cosa, ¿no? Exactamente, sí, porque ahí lo pone, sembró cizaña secretamente, es decir, por debajo en ese mundillo de dimes y diretes, pues convencieron a Monseñor Gastaldi, ¿no?, de esas malas intenciones de Don Bosco. Así es, pues fíjense que el santo vuelve otra vez a, por decirlo de alguna forma, a la carga. Y dice, en esta situación totalmente inesperada, Don Bosco acudió de nuevo, esta vez a la congregación de obispos irregulares, pidiendo que se le concedieran los privilegios sobre este particular de los que gozaban algunas congregaciones. Pero a pesar de que el Papa se mostraba favorable, los ánimos se encontraban divididos en torno a esta cuestión. Acudió a la convención de cardenales y mientras se deliberaba el caso, uno de los cardenales más influyentes recibió esta carta de Gastaldi. Dice, entre otras cosas, el espíritu de independencia, casi diré de superioridad, que el señor Don Bosco viene desplegando hace años contra el arzobispo de Turín, si fuese apoyado con nuevos privilegios contrarios a mi jurisdicción, acrecentaría mis disgustos y tribulaciones. Si el señor Don Bosco ha merecido y merece bien de la Iglesia, yo pienso no haber desmerecido y no veo por qué se le deben conferir privilegios que importarían castigos para mí. Tremendo, ¿cómo está la situación? Y si le han de conferir en daño de mi jurisdicción, aguárdese al menos mi muerte, que no tardará mucho, o déseme tiempo para retirarme de este puesto. Ante esta carta, ¿qué cree usted que sucederá? Lo sabremos en el próximo capítulo, porque ya se nos fue el tiempo. Yo les dije, no creo que terminemos hoy. Esto sigue. La cosa se ha puesto, pues, vibrante, muy, muy vibrante. Y la situación, además de continuar, pues, se pondrá de una manera, por decirlo así, de una manera más álgida. Los santos han tenido que sufrir mucho. A veces creemos que los santos se las pasaban haciendo milagros, ¿no? No, y tampoco estaban tranquilos haciendo cartas ni nada. O sea, su vida era de mucho trajín y sobre todo de lo que sucede también hoy en día, de tantas habladurías, porque muchas veces decimos las cosas sin tener conocimiento de causa ni fundamento. Y nos parece que una acción, sin conocer la intención, pues es buena o mala y ya juzgamos y muchas veces incluso porque nos fiamos de lo que me dijo fulano, que a su vez lo recibió de mengano, que a su vez se lo dijo sutanito y a la vez lo escuchó sin querer detrás de una puerta, claro, mientras iba caminando, o sea, y todo eso se transforma en una bola de tal magnitud que ya en mi juicio, ¡pum!, termina, es así. Por eso incluso, si le pasó a Cristo, o sea, a Cristo lo juzgaban sencillamente por ver que hablaba con publicanos, pero y ya decían que era pecador y era un comilón y bebedor. O sea, esas eran las habladurías que ponen los evangelios que hablaban de Cristo. ¿Y cómo así si hacía tantos milagros? Pues lo mismo pasaba con los santos. El Señor no tenían días de paz, no tenían días tranquilos, tenían días ajetreados, mucho trabajo de predicar, de hacer crecer la fe en las almas de los que lo escuchaban. Pues lo mismo en la vida de los santos, ¿no? Así es. Pues muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos ahora a poner las intenciones de todos ustedes. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía,
Por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Pues agradecerles el que nos hayan acompañado y agradecerle a usted también, hermana, el que haya vuelto a estar con nosotros. A ustedes por traerme a este programa. Recordarles que en el fondo son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.